Yo recuerdo que hace un tiempo, yo recuerdo que yo empecé a experimentar un fenómeno. Esto no lo sabe mi esposa. ¿Cómo era la cosa, Oscar? Dios mío, por eso uno no puede guardar vainas. Pero pues se trata de contar, se trata de que contemos experiencias. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo me encontraba con la red social de alguien que se habían presentado algunas cosas incómodas. Y yo recuerdo que cada que yo veía la red social de esa persona que justo me salía, yo me ponía mal. A ver, no era un tema de querer tener lo que esa persona tenía, sino de algo que había sucedido que para mí había sido, que no era correcto. Y yo recuerdo que cada que yo veía la red social de esa persona, el ego entraba en crisis, así como, ¿cierto? ¿Ya? Hasta que un día tomé la decisión de decir, uno puede dar la opción de que de dejar de seguir a esa persona. Y tomé la decisión de hacerlo. Pero con el tiempo empecé a reflexionar sobre eso. Y me di cuenta que algo venía pasando en mi corazón respecto de esa persona que, independiente de si era justo o no lo que había sucedido o lo que me había hecho, eh, yo tenía que tomar una decisión con mi corazón. Porque aunque no le seguía, todavía a veces recordaba alguna foto y decía, ¿cierto? Así, sí, los líderes, los pastores no somos perfectos, también nos da rabia. También vemos a alguien y decimos, Dios mío, te lo llevo a que lo mando, Señor. Y entonces dije, no está bien eso. Y me di cuenta que eso estaba afectando mi corazón y tuve que empezar a tener tiempos de oración para llevar eso al altar del Señor, porque era consciente que eso no le estaba haciendo bien a mi vida. Y se lo cuento porque ninguno de nosotros está exento que nos pasen cosas que a uno lo empiecen a, ¿qué?, a afectar. Y usted se cree inmune a ciertas cosas que le pasan, un día le puede pasar algo a usted, y por más que usted conoce de Dios, si usted depende de Dios, si usted ora, usted le da rabia y usted se siente impotente de no poder hacer algo. Y eso lo empieza a afectar a uno y le empieza a afectar el corazón. Y esto pasa cada cierto tiempo. Y el tema que hoy vamos a ver tiene que ver con eso. Los hechos están, ya les digo dónde, están en Lucas, capítulo 6, del 43 al 45, dice así: un buen árbol no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de las espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lucas 6, 43 al 45. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Luego dice Mateo 7, 17 al 20, un pasaje paralelo. Un buen árbol, Mateo 7, 17 al 20, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y finalmente, Mateo 12, 34 al 35, que arranca un poco fuerte. Jesús dice, camada de víboras. No, eso no es para nosotros, ¿no? Es Jesús hablándole a los fariseos, ¿no? ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice.
Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su buen corazón. Cerremos los ojos un instante. Padre, yo te quiero suplicar que hoy a través de tu palabra abran nuestro entendimiento y que si hay algo en nuestro corazón que hoy necesita ser sanado, necesita ser quitado, tú lo hagas. Que tu palabra no vuelva vacía y que cumpla el propósito por el cual hoy es enseñada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar esos tres textos que son un paralelo. Y de entrada empezamos a ver algo que aparece, un común denominador en esos textos, y es que Jesús compara los árboles con las personas y compara el fruto con las acciones de una persona. Los árboles buenos son personas buenas, los árboles malos son personas malas, y los frutos son las acciones. Mientras yo pensaba en esto, me daba cuenta que nuestra sociedad califica lo bueno y lo malo de manera muy distinta. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día lo bueno y lo malo depende del beneficio que a mí me genera. Pongamos un ejemplo. Si usted va a Medellín, Pablo Escobar, hay dos tipos de personas. Los que lo aman y los que lo odian. Y para los que lo aman, él es ¿qué? Bueno. ¿Por qué? Porque sacó mucho dinero y entonces, lo que yo medio alcanzo a oír, construyó barrios. Y entonces para ellos él es bueno, independiente de su prontuario. ¿Ya? Él es bueno, porque me construyó una casa. Pero para otros que viven el flagelo de las bombas y de todo, dicen, ¿él es qué? Malo. Pongamos otro ejemplo, la familia. Pasa mucho. Un papá, un esposo que puede ser terrible con la esposa, pero de pronto llena de regalos al hijo. Entonces algunos hijos que dicen, mi papá es qué? Bueno, conmigo es bueno, aunque trate mal a la mamá. Entonces hay papás y en los procesos de separación a veces hay una competencia por quién le cae mejor al hijo, porque al final entonces él va a estar de mi lado. Y eso pasa tremendamente. Pero toquemos un caso muy delicado y hay que tocarlo. La política, ¿cierto? Si él me da el puesto, él es ¿qué? Bueno. Uy, no, ¿usted cómo habla de él? Y hay gente que se hace matar porque él me ayudó. Pero para el otro, que el político hizo cosas A, B o C que no son éticas, él es malo. Mire que llegamos a la conclusión que la sociedad está dividida entre lo bueno y lo malo. No como un parámetro de parte de Dios, sino dependiendo de qué, del beneficio que él o eso a mí me da. Entonces eso es bueno y eso es malo. A mí me llama la atención que en la Biblia no es así. En la Biblia no es como la sociedad que la gente dice, fulanito, no, pues él es medio bueno. O, ¿no? O él es, pero medio malo. No, no, por lo menos lo que acabamos de leer es que hay dos tipos de personas. O es un árbol bueno o persona buena, o es un árbol malo y personas malas. A mí me llama la atención que con Jesús no hay puntos medios. Por allá en Apocalipsis dice la Biblia que dice Dios, o eres frío o eres qué, o eres caliente. ¿Ya? Porque la tibieza no le gusta a Dios. La sociedad demanda eso. Pero Dios es o lo uno o lo otro. Por eso es un reto seguir a Jesús. Porque Dios lo confronta a uno y Jesús les está hablando a los discípulos. En el siguiente texto les está hablando a los fariseos y en otra les está hablando a los falsos profetas. Y en esencia el mensaje es el mismo. Hay dos tipos de árbol, bueno y malo. Hay dos tipos de personas y hay dos tipos de ¿qué? De acciones. Esa es la primera enseñanza que nosotros nos encontramos allí. Y siguiendo con esta línea de la enseñanza, nos damos cuenta que, como hablábamos ahora, Dios, la Biblia dice por allá en primera de Samuel, cuando Samuel va a elegir rey, que Dios le dice, no mires lo externo. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a ver ¿qué? Lo externo.
No, él es bueno o ella es buena o mal por lo externo. ¿Dios qué mira? Dios mira el corazón. Eh, yo me sorprendo porque a lo largo de los años yo me he encontrado con muchas personas que se unen o hacen parte de organizaciones o establecen una relación sentimental, si es usted lo dice novia, o hacen parte de una iglesia no pensando en si es lo bueno o no, sino midiendo otros parámetros. Yo me he encontrado, por ejemplo, que muchas veces cuando alguien se va de una iglesia, no digo que todos, a veces hay gente que se va por la iglesia por unas cosas que uno dice, usted por eso se va a ir. No me gustan, no sé, las paredes del sitio, ¿cierto? Y por eso la gente toma la decisión de irse. No, me voy porque no me tuvieron en cuenta. Cumplí años y nadie me felicitó. Parranda de ingratos. Y gente se va por eso. La base no es la verdad. A ver, la base no es, se enseña en ese sitio la palabra de Dios. No, la base para tomar esa decisión es una serie de cosas que no digo que no sean importantes, pero que no pueden ser el filtro, ¿cierto? Porque en la iglesia siempre, en las iglesias siempre van a haber cosas. Pero uno se encuentra a lo largo de los años con gente que, con el respeto que se puede merecer, va de iglesia en iglesia porque el día que algo medio no le gusta, arranca. Y su filtro no es la verdad de la palabra de Dios o no, sino una serie de cosas externas. Y no se mira el corazón. Jesús lo que está diciendo aquí es, cuidado, mira primero qué, el fruto, porque por sus frutos los conoceréis. El mensaje de Jesús en esta primera parte es, antes de tú tomar una decisión, antes de tú hacer parte de algo o de alguien, o meterte en una relación, o hacer parte de una iglesia o lo que sea, mira primero el fruto, mira el comportamiento, porque era lo que le pasaba a los cristianos de aquella época. Por eso es que los fariseos y los falsos profetas odiaban tanto a Jesús, porque el que hizo los descubrió. Y le dijo, no los sigan a ellos por lo que ellos hacen, miren el fruto de ellos. Y obviamente ellos se ponían muy mal con Jesús por eso. Y uno se sorprende de eso porque lo que yo aprendí en esta primera parte y luego vamos a lo más importante es, ¿por qué razones estoy tomando yo una decisión? ¿Realmente estamos transmitiendo lo que nosotros debemos transmitir? ¿Cuáles son nuestras acciones? Y muchas veces dista muchísimo de lo que solemos decir. Pero quiero que vayamos a la segunda parte, porque el tiempo avanza raudo y veloz. Y la segunda parte de ese texto es el corazón. El corazón. Cuando hablamos del corazón o cuando la Biblia habla del corazón, pues obvio, no está hablando del órgano físico. La Biblia está hablando de que el corazón dice que es el asiento de las emociones. Jeremías 17:9 define el corazón. Dice que el corazón es engañoso y perverso. Así define la Biblia el corazón. Por allá en Mateo capítulo 7 del 21 al 23, dice que del corazón salen el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la maldad, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale del corazón. La Biblia grafica el corazón con todas esas cosas, ¿no? Ahora, cuando hablamos del corazón, la Biblia plantea que hay tres estados del corazón. Mucha atención con eso. Primero, el corazón natural. El corazón natural es aquel corazón que no tiene a Jesús. La segunda instancia, el corazón espiritual. Es aquel que tiene a Jesús y Jesús es su centro. La tercera instancia, el corazón carnal, que es aquel que ha conocido de Jesús, pero él sigue mandando. O sea, Jesús no lo controla todavía. Y entonces, Jesús sigue hablando acerca del corazón. Y lo que Jesús empieza a decir es que el problema del ser humano no es externo, como lo plantea a veces la sociedad. El problema del ser humano es interno. El problema del ser humano está ¿en dónde? Está en el corazón. Uno ve que cada cierto tiempo se crean y se crean leyes, y se crean y se crean leyes, pero el ser humano sigue como igual o peor, porque el problema está claro en la Biblia. El problema del ser humano tiene que ver con el corazón. Por eso, cuando
Dios habla de la salvación, habla de transformar el corazón. La salvación en esencia es eso. La salvación en esencia es Cristo llegando a la vida de una persona que dijo, sí, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti. En ese momento, Jesús viene a habitar a la vida de esa persona y sucede algo llamado la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Ese corazón es transformado. Por allí en Ezequiel, les dejo la referencia, en Ezequiel 36:26, claro, el corazón, ¿no? Ezequiel 36:26, ¿qué dice? Dice que yo les daré que un corazón nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de ¿qué? De carne. Es el proceso que el Señor hace. Dice para que ustedes anden en mis caminos. Una persona que genuinamente ha invitado a Jesús a su vida, su corazón es transformado y cuando va a la Biblia dice, ahora entiendo. Ahora comprendo. Y empieza a vivir un proceso de cambio, de transformación. Y ese es el primer paso. Esa persona es salva, pero todavía hay muchas cosas por mejorar en su vida. Lo grafico como una empresa que cambia de dueño, que cambia de motivación de lo que van a hacer. Pongamos un ejemplo. Aquí están por allá Wilfer Italia. Y están con una empresa de todo lo que tiene que ver con mobiliario, ¿cierto? Con muebles y necesitan, ¿cierto? Publicidad pública. Ahí está. Cualquier cosa ellos luego me dicen, a mí no me entienden. Por favor, ahí ellos son muebles y nosotros les hemos comprado en algún momento. Pero imaginémonos que un día Wilfred dice, no, vamos a cambiar la razón de ser de nuestra empresa, ya no vamos a vender más todo que es mobiliario y muebles y de oficina, sino que vamos a producir, no sé, vamos a hacer computadores. El mismo nombre, vamos a hacer pero vamos a hacer computadores. Imaginémonos que ellos tienen 10, 20, 30 empleados, no sé. Pero no basta con cambiar la visión. Ahora esa visión hay que empezarla ¿a qué? A bajar las diferentes áreas. Y no va a faltar que alguno de las áreas va a decir, ay, pero a mí me gustaba cuando hacíamos ¿qué? Muebles. No entiendo por qué mi jefe se le ocurrió cambiar. Y empieza la murmuración. Y algunos dicen, bueno, sí, hagamos computadores, pero muchos no quieren hacer computadores. Porque llevan años haciendo ¿qué? Muebles. Y hay un conflicto y entonces hay una visión arriba, pero baje la visión a cada una de las áreas. Eso pasa en las empresas. Pero como la frase, pasa en la vida y pasa en TNT y pasa en la vida real también. Bueno, eso mismo pasa a nivel espiritual. Cuando usted recibe a Jesús hay un nuevo jefe y hay una nueva orden. Pero resulta que usted tiene unos departamentos que todavía, ¿qué pasa? ¿Se resisten a qué? A ese nuevo jefe. El departamento del pasado dice, no, pero ¿cómo así que perdonar? No, a mí me gusta guardar rencor. ¿Sí? Y por eso es que el cambio en algunos puede ser más rápido y en otros más lento. Porque depende de cuándo rinda su vida. Uno recibe a Jesús, hay un nuevo jefe, hay una nueva visión, pero hay unas áreas de nuestra vida que no van a querer cambiar. Se van a resistir. Y por eso una persona puede recibir a Jesús, tener a Jesús, pero caminar con muchos años con cosas en su corazón sin sanar. Porque depende de cuánto, que bueno, cogerlas, haga de cuenta, ¿cierto? Porque uno recibe a Jesús, pero no solamente eso, sino decirle, bueno, Señor, aquí están ¿qué? Todas las llaves. No que hoy no, esta llave yo me la guardo. Si se la guarda no hay sanidad. Y por eso hay gente que, insisto, usted la ve que va a la iglesia, que se congrega, pero no hay cambios en su vida, porque no ha entregado todas las llaves. Y por eso, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque Jesús habla del corazón, habla del fruto, pero quiero que vayamos a algo muy importante y es, cuando usted nace de nuevo, cuando usted invita a Jesús, su corazón es transformado. Pero Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón. Mi corazón es transformado, pero a usted y a mí, no a Dios, nos compete ¿qué?
cuidar el corazón. Su corazón es transformado, pero ahora usted tiene una responsabilidad y es cuidar el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la versión de la Biblia de Gonzalo, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? En algunas versiones dice, de él mana la vida, en otra versión dice, porque eso determina tu vida. Entonces, hasta donde vamos es, mi corazón ha sido transformado, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar el corazón. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque le quiero contarle 4 enfermedades espirituales del corazón. Primera enfermedad espiritual del corazón, seguirse a sí mismo. Usted se tiene que cuidar de que su corazón se quiera seguir a sí mismo. Seguirse a sí mismo. Además de que la sociedad nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, la sociedad nos dice, ámate a ti mismo. Pero Dios primero que dice, no, primero que, ámame a mí. ¿Sí ve la cosa? Suena muy bonito y no estoy diciendo necesariamente que sea malo. Pues la sociedad dice, ámate a ti mismo. La sociedad, ¿qué dice? Y suena extraño, sigue tu corazón. ¿Cierto? Como la película esa de Kung Fu Panda. Los diálogos, ¿no? Sigue tu corazón, discípulo. Pero Jesús, ¿qué dice? Sígueme a mí. ¿Sí ven la cosa cómo es? Entonces, ese es el conflicto. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado de a quién voy a seguir. Esa es una primera enfermedad muy delicada del corazón. ¿A quién voy a seguir? Hay 3 voces que ustedes y yo tenemos que aprender a discernir, pero así. Porque hay 3 voces que usted le van a hablar a su mente. 1, su propia voz. 2, la voz de Satanás. Y 3, la voz de Dios. Usted necesita entrenarse en saber, no, esto es mío. No, pues esto es como de Satanás. O no, esta es la voz de Dios. ¿Y cómo yo identifico eso? Lo he dicho en otras ocasiones. No hay otra manera sino usted estando con Dios. Para usted aprender a qué? A discernir. ¿Por qué el bebé reconoce tan rápido la voz de sus padres, en especial la de su madre? Porque lleva ¿qué? Mucho tiempo. Porque seguro le ha hablado. Entonces conoce la voz. La cercanía me permite entender. Entonces, ¿por qué debo cuidar mi corazón? Primero, porque el corazón se puede enfermar espiritualmente. Y empieza ¿qué? A seguirse a sí mismo. Entonces yo tengo que cuidar mi corazón de que mi corazón se siga a sí mismo, porque me puede llevar por caminos terribles. Pero segunda enfermedad del corazón, la idolatría. Y es que el corazón muchas veces termina que hace un lado a Dios y pone otra cosa allí. Y lo empieza a idolatrar. Ídolos del corazón. No puede dejar a Dios y poner que no sé, el trabajo, poner a la esposa, al esposo, a un hijo, una habilidad, un talento, yo lo pongo y no me doy cuenta porque los ídolos son silenciosos y de repente, ¡pum!, se ubican allí. Y un día yo empiezo a desplazar a Dios y no me doy cuenta que mi corazón ha suplantado a Dios y que Dios es importante, pero está por ahí como en un segundo o tercer lugar. Esa es otra enfermedad del corazón que hay que cuidarse. Por eso lo debo de estar muy pendiente de si en algún momento yo he puesto algo encima de. Tercera enfermedad del corazón. Las 2 siguientes son tremendas. Dureza de corazón. El corazón se puede ¿qué? Endurecer. Y el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, es Éxodo 7:13 con Faraón. Faraón es el campeón de la dureza. Faraón es el campeón de la dureza. Y las características de un corazón duro es que un corazón duro no escucha. Es un corazón tipo canción de Shakira, ¿se acuerdan? Ciego, sordo y mudo. No entiende. No entiende, no porque no pueda, porque no quiere. Entonces el corazón se endurece. Faraón cada vez se endurecía más. Vino Moisés y tiró la vara, se convirtió en serpiente. Y Faraón dice, ¡ay, Moisés! ¡Eso! Muchachos, hagan lo mismo. Y hacen lo mismo. Un tema profundo que otra vez lo veremos, ¿no? El tema espiritual. Pero el mensaje de Faraón es,
Señor, eso que tú haces, yo lo puedo hacer. El mensaje del corazón duro es, Señor, eso que tú me dices, yo no puedo hacer, no te necesito. Ese es el mensaje del corazón. El corazón que se endurece no cree que no necesita a Dios. Y como a veces logra ciertas cosas por sí mismo, se endurece. Dice, no necesito a Dios. Luego Faraón en otra ocasión le dice, Moisés viene y Faraón sabe qué hace, cierra su puerta y se va. El corazón duro es aquel que llega un momento en que se distancia de Dios. Yo he conocido gente que dice, no sé, quiero tener como un respiro espiritual. ¿Y cómo es eso? No, quiero dejar de buscar a Dios por unos días. ¿Cómo es esa vaina? Y dice, no, yo qué. Y el tema es que a veces hacen esos viajes y no vuelven a la conexión con Él. La tercera, dentro de la dureza de corazón, es que llega un momento en que Faraón, los magos le dicen, oiga, pero Faraón, ¿usted no ve cómo está el país de llevado? Y Faraón no escucha, se cierra a sí mismo. La dureza de corazón es tremenda porque la dureza de corazón insensibiliza a una persona. Entonces, por eso es muy delicado. Las enfermedades del corazón, espiritualmente hablando, es una de las más delicadas. Porque las personas enseguida no ven. Y la última, para que vayamos entrando a la recta final, la última, yo creo que si la dureza de corazón es esta, la última va a ser muy tremenda. Esa la aprendí hace poco. Y es el envenenamiento del corazón. El envenenamiento del corazón. Y de esto entiendo un poco por el área de la química que yo trabajé. Yo recuerdo que después de trabajar por muchos años, empecé a dar cuenta de muchos de mis amigos que empezaron a tener problemas de salud por no hacer algo que a uno le tocaba hacer cuando uno trabajaba con químicos, por ese, que eso es incómodo. Yo le digo una cosa, si el tapabocas del COVID era incómodo, andar con máscaras, unas cosas terribles, es incomodísimo en la química. Pero muchos no se lo colocaban porque era cansón. Siempre lo he dicho, hay un líquido que se llama, recuerdo, el benceno, rojo, huele a perfume. Pero usted está oliendo un veneno. Es el benceno. Usted ve el frasco y el frasco tiene una calavera, ¿no? Pero usted coge y usted lo ve rojo y usted lo huele, huele riquísimo el benceno, pero es veneno. Entonces, usted se envenena por 3 vías, dicen los que saben de esto. Primero, porque usted inhala. 2, porque usted lo come, lo ingiere. 3, porque usted entra en contacto a través de las mucosas, ¿cierto? Los ojos, ¿cierto? Nariz, ¿cierto? Se entra en contacto. Las radiaciones, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl, algo terrible lo que pasó allá. Todavía hay las secuelas, ¿cierto? La gente cuando explotó, la gente no era consciente de lo que estaba en la atmósfera. Hay una película a propósito en Netflix acerca de eso. La gente no era consciente de lo que estaba pasando en la atmósfera. Increíble, ¿ya? Y el gobierno silenció muchas cosas para que la gente no se diera cuenta y luego las enfermedades salieron. Entonces el envenenamiento por esas 3 vías se da. Además de eso, el que se envenena muchas veces no se da cuenta, se va dando cuenta con el tiempo, porque hay unos síntomas del envenenamiento, por ejemplo, somnolencia. Que se queda dormido y se muere, más o menos eso. No empieza a tener sueño. Dolor de cabeza, cansancio, palpitación, dolor de pecho. Se brota la persona. Hay una serie de... Pero a veces el que se envenena no se da cuenta. Guardando las comparaciones, el envenenamiento espiritual es exactamente lo mismo. Y de las 4 enfermedades, para mí es la más sutil, porque generalmente la persona no se da cuenta que su corazón se ha envenenado. Para eso yo les quiero contar una historia que está en la Biblia. Les voy a contar la vida de una mujer que es la primera vez de la que yo voy a hablar de esa mujer. Primero que todo veamos a una niña hermosa y mientras le cuento la historia espero que ustedes descubran quién es ella. Es una niña linda, hermosa, pero su hermano está en peligro. En algún momento su hermano está en peligro y su mamá hace algo con su hermano, lo pone en una canastilla y lo pone en el río. Exactamente.
Y Miriam, que es niña, está por el arroyo y está mirando que a su hermanito no le pase nada porque ella es mayor que él, claro. Hasta que de repente ve que la hija de Faraón lo toma, ella valientemente va y le dice, necesita que alguien se lo cuide. Era un peligro porque nadie se puede acercar a los faraones de esa manera, pero ella, una niña muy valiente. Entonces le dicen, sí, conoce a alguien, sí, yo tengo a alguien que se lo puede cuidar. Y llama a la mamá y bueno, a veces no nos damos cuenta, pero miren en la gran protagonista, creo yo, de la salvación de Moisés. Porque lo es llevado y es tenido en los brazos de su mamá de nuevo y es cuidado y es dejado en palacio. Los años van a pasar y luego un nuevo faraón va a llegar y los va a empezar a oprimir y Miriam y sus hermanos van a vivir la crisis de la esclavitud. Pero luego los años pasan y Moisés es levantado como el gran libertador y luego vamos al libro del Éxodo donde Miriam, la hermana de Moisés, es protagonista de cómo el mar rojo se abre. Y si usted lee la Biblia, usted se va a encontrar que la primera mujer o una de las primeras que irrumpe en la alabanza es Miriam. Dice que ella toma un pandero y empieza a cantar. Y yo no me había dado cuenta hasta cuando leí el texto. Diríamos que la protagonista o la autora de echó a la mar los carros de Faraón es Miriam. Miriam canta esta canción que años después se ha convertido en himno en las iglesias. Ella está feliz, está contenta, es llamada profetisa. Dice, Miriam la profetisa tomó el pandero. Y en esta trayectoria vemos a una mujer feliz, contenta, súper agradecida con Dios. Pero va a pasar el tiempo y algo va a pasar en el corazón de Miriam. En Números capítulo 12, algo triste que pasa con Miriam. Moisés se mete con una mujer de Cus y Aarón y ella no les gusta. Pero cuando usted lee el texto no es que no les guste la mujer necesariamente. El tema de Miriam es, ¿y será que, por qué solamente Moisés puede ser el líder? ¿No será que también nosotros podemos ser? Se llena de envidia. Y lo que Miriam nos está dando cuenta es que hace mucho tiempo su corazón ha venido que probablemente se ha venido envenenando. Porque es muy sutil. Y en Números 12 vemos a una mujer, con todo el historial que les acabo de contar maravilloso, vemos a una mujer que ahora está envenenada. Que su corazón se envenenó de envidia, de celos, tal vez quería ser más protagonista. Porque si usted lee el texto, la Biblia no se equivoca cuando pone algo en un texto. Dice, Miriam y Aarón. Lo que se sugiere que primero empezó con el comentario que fue Miriam. Normalmente y menos en la Biblia aparece primero la mujer. Primero aparecen los varones. Pero cuando aparece dice, y Miriam y Aarón murmuraron contra. Se cree que todo empezó por ella. Y Aarón se suma. Y hay algo en el corazón de Miriam. Porque Miriam, a pesar de todo lo que les acabo de contar, ahora tiene su corazón envenenado. Y el punto es el siguiente. La mayoría de nosotros en algún momento hemos pasado por ese punto. Un día vemos a alguien con más éxito. Un día sale alguien acá. Estamos ya a punto de reactivar el reconocimiento al voluntario y decimos, ese no se lo merece. Desgraciado. ¿Por qué no me lo dieron a mí? ¿Ya? Y es muy sutil el tema del envenenamiento del corazón. Empezamos a comparar la familia del otro con la mía, el logro del otro con el mío. El reconocimiento, porque a ese o a esa la admiran más que a mí, porque no me tienen en cuenta. Y sutilmente en nuestro corazón, aún entre hermanos, porque mi papá o mi mamá como que tienen algo más contra y no conmigo. Claro. Y empezamos a tener problemas con eso. Y nuestro corazón, familia, se empieza a ¿qué? A envenenar. Y usted no se da cuenta. Y así como el envenenamiento es progresivo, porque el envenenamiento empieza a bloquear ciertas partes, se empiezan a bloquear ciertas áreas de su vida. Y se empieza a bloquear la oración. Y se empieza a bloquear la comunión. Y
y antes usted era más alegre y deja de ser alegre, y usted no se da cuenta que hay órganos de su vida que se están empezando a ¿qué? Están empezando a endurecer, porque eso es lo que hace un veneno. La historia dice que a causa de eso Miriam terminó con lepra, increíble. Y detuvo la marcha, tuvieron que decir, paremos, y no pudieron avanzar por varios días. Porque Miriam, la niña feliz, que había sido valiente, que había sido esforzada, que cantaba, que estaba alegre, un día dejó que su corazón se envenenara. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que oremos? El mensaje es, creo yo, muy claro. Ojo con su corazón. Ojo con el estado de su corazón. Yo le pregunto simplemente para que usted reflexione hoy. ¿Cómo está su corazón? 2. ¿Está siendo responsable de tu corazón? ¿Usted está siendo responsable de lo que está pasando en su corazón? ¿De lo que se está cocinando? ¿De que usted tiene que decir, ¿por qué yo estoy teniendo esa actitud? Yo no puedo normalizar esto no está bien. ¿Y que por qué veo a Martica y me da rabia? ¿Cierto? Un ejemplo. Siempre viene toda elegante, que se cree. En serio, y uno empieza con cositas. ¿Ya? Dentro de la iglesia, en la familia, en el trabajo. Y usted solito. Y Satanás es bueno para decir, uy, sí, no, uy, terrible lo que te están haciendo. Satanás susurra. Y el corazón se empieza a envenenar. Y de pronto aquel creyente lleno de fe, de entusiasmo, dispuesto, un día vemos que se está enfriando. Que hay órganos de su alma y de su corazón que se están secando y no se está dando cuenta y se está muriendo en vida. Por eso Dios dice, entrégame tu corazón, cuida tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si de alguna manera identificamos estos síntomas que van a pasar una y otra vez, es decirle, Señor, eso no está bien. Esa actitud no está bien. Por más que uno la quiera justificar, eso no está bien. Yo soy el que voy a perder. Yo voy a ir a tu presencia. Como el salmista en el Salmo 73 que tenía rabia porque él veía que los malos prosperaban. Hasta que dijo, yo voy a entrar en el santuario y voy a hablar con Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si en algún momento usted identifica o cuando suceda, no deje que esto le gane la batalla. Porque le he contado de mi propia experiencia y a lo largo de la vida yo lo he tenido que hacer muchas veces. De decir, no, claro, me ha pasado pocas veces, pero yo también por mi color he sido en algunos momentos discriminado. Entonces me voy a dejar morir por eso. No, yo inmediatamente, no, Señor, esto no está bien, pasó, pero esto no es normal, no es que me pase con todo el mundo, punto. No puedo dejar que esto me gane. Entonces, no, pobrecito de mí, nadie me quiere. No, yo rápidamente, Señor, esto no me puede ganar, no me gusta, está mal lo que me están haciendo, pero no voy a permitir que esto me gane la batalla. Porque el corazón se empieza a envenenar. Lo de Miriam en números 12 no empezó en números 12. Eso tuvo que haber empezado tiempo atrás. Las veces que de pronto vieron cuando se cerró el mar y la gente fue a buscar a Moisés y no a ella, por ejemplo, no sé. Y ella empezó a ver cosas y su corazón se fue envenenando. Jesús dijo, no, cuidado con tu corazón porque uno es lo que tiene en el corazón. De pronto usted está esperando que la gente cambie, que alrededor cambie. ¿Y por qué me pasa esto? No, tal vez usted es el que tiene que empezar a ir a Cristo y decirle, Señor, yo no puedo seguir con esto. Con todo respeto se lo digo, a esta edad de la vida, Señor. No, por ejemplo, Señor, ya tengo 40, ya tengo 50, o sea, voy a ir con esta vaina. Muy bien. Voy a ir con esto. No puedo seguir comportándome como un niño. No, ya, o sea, ya. Señor, voy a ir a tu presencia, voy a dejar esto delante de ti.
Y voy a empezar a caminar en sanidad. Y esa es la invitación, familia, que yo les quiero dejar. Así que vamos a orar. Vamos a entregarle esto a Dios. Vamos a hablar con Él y que sea el Espíritu Santo